Me es difícil decir esto, pero me aterroriza y al mismo tiempo siento un profundo amor y respeto hacia el mar. El mar es bello y salvaje. No hay nada ni nadie que pueda dominarlo o poseerlo del todo. Nadie que haya nacido cerca del mar consigue separarse del todo de él, ni conozco a nadie, aunque supongo que lo habrá, que afirme rotundamente que detesta estar en presencia de este. En la distancia, los que como yo han nacido cerca de su orilla. Nos es grato cerrar los ojos y evocar el suave vaivén de las olas cuando el mar está en calma, o observar su majestuosidad y braveza cuando se encrespa. Degustar el sabor de cada gota salada en los labios, el aroma de salitre y algas que inunda las fosas nasales, el contacto ardiente de la arena bajo los pies durante las largas caminatas del verano. Son toda una serie de privilegios que no tiene la gente estresada de la ciudad. Nací muy cerca del mar en una aldea de Asturias. Mi infancia la viví como todos los niños que nacen en una aldea marinera, con toda la magia que el mar es capaz de imprimir en los ojos curiosos de un niño. Durante aquellos años tan felices, mi padre me conducía a la playa cercana a nuestra humilde vivienda, y allí me dedicaba mientras él pintaba su barca, que no era la misma con la que salía a faenar para traernos a mí y a mi madre los pescados con los que comíamos cada día, hacer castillos de arena o buscar estrellas de mar y caparazones vacíos de moluscos. En aquel tiempo plácido de la infancia a mí me extrañaba y aún sigue extrañándome, porque aquella barca nunca acababa de pintarse. Era una chalana de 2 remos. Como digo, no era la misma barca que mi padre empleaba para trabajar. Era evidente que no era una barca nueva, aún así, pero parecía perfecta para salir al mar, aunque mi padre siempre le veía algún error. Siempre había algún defecto en la pintura desconchada o una pequeña grieta del suelo, por pequeña que fuera, que obligaba a su reparación constante. Algún día, decía mi padre, esta barca estará lista para mi último viaje. Yo asentía y le dejaba hacer. En mi cerebro de niño no había más preocupación que correr tras las olas mientras reía y agitaba los brazos y el viento jugaba con mis cometas. Pero el tiempo pasó y yo crecí. Me marché a Madrid y allí empecé una nueva vida. Estudié la carrera de abogacía y me casé con Marian, con la que tuve 2 hermosos niños, una linda parejita que endulzaba mi vida. De cuando en cuando recordaba la obsesión de mi padre por mantener aquella barca que nunca estrenó en las más óptimas condiciones, y le compraba pinturas caras y barnices y lijas distintas con las que sabía que él retocaría su barca. A veces, mi padre me enviaba fotos de la chalana que cada día tenía un color distinto, una apariencia totalmente nueva. En algunas fotos, en cambio, no se apreciaba modificación alguna. Pero yo sabía que mi padre, en su obsesivo intento de perfeccionismo, había modificado algo, por nimios que me parecieran los detalles, y eso me gratificaba, porque sabía que entonces aquel no sería su último viaje, que mientras yo me esforzara en enviarle nuevas pinturas y él reparara una y otra vez su barca, la idea de emprender aquel último viaje quedaría lejos, al menos por el momento. Un día dejé de recibir fotos y cartas de mi padre. Me puse en contacto con la única tía que me quedaba en la aldea, una mujer rechoncha de carácter afable llamada Nela, que había estado cuidándole en los últimos años, en los que su salud había empezado a empeorar, dado que mi madre hacía años que ya nos había dejado. Mi tía Nela me comunicó en una misiva que mi padre estaba huraño, que hacía muchos días le veía raro, como ausente, y que ya no salía a la playa a pintar su chalana. Aquello me inquietó sobremanera y me puso en alerta de que algo malo pasaba. Dejé a Marian y a mis hijos con la promesa de que resolvería lo que estaba aquejando a mi padre y volvería en el menor tiempo posible a casa, siempre que su ahora delicada salud lo permitiera. Llegué a la aldea de mi infancia un día de noviembre. Hacía frío, y caía esa lluvia fina, ese orvallo de Asturias que parece que se te cala en los huesos. Ernesto, exclamó Nela dándome un efusivo y estrecho abrazo. Pensé que no ibas a venir nunca. Tu padre me da miedo. Está muy raro.
Ha dejado su obsesión por pintar la chalana y anda muy triste. Ahora no come ni duerme apenas y le da por decir que por las noches oye ruidos en la casa, como si alguien corriera. El médico vino a verle el otro día. Me dijo que es probable que tenga principios de demencia. ¿Qué tal ha sido el viaje? ¿Cómo están los niños y Marianne? Le di a Nela detalles de nuestra vida en Madrid y me apresuré a encaminarme sin más dilación a mi casa. Era una casita pequeña de 2 pisos, la única cercana a una cala diminuta que, durante el verano, se llenaba de turistas, y en el invierno, quedaba completamente vacía. Lo primero que me sorprendió al abrir la puerta con llave en compañía de Nela fue la oscuridad. A mi padre nunca le había gustado la oscuridad. Él era un hombre de claridades, le gustaba la luz del sol y no podía imaginarle viviendo en aquella penumbra. Dice que si la casa está a oscuras, será mucho más difícil que le encuentren. ¿Que le encuentren quiénes? Nela pregunté sorprendido. No lo sé muy bien, respondió Nela. Dice cosas incomprensibles como que hay una gente que sale del mar. Él los llama los espumeros. Asentí con preocupación y le di a Nela un abrazo. Le dije que se marchara y que yo me quedaría al cuidado de mi padre. Ella me miró como si dudara de que su presencia todavía era necesaria y yo le convencí de que sabría arreglármela solo. Esperé a que Nela cerrara la puerta tras de sí y encendí una a una todas las luces de la casa. Encontré a mi padre aterido, en el primer piso de la casa detrás de la puerta de su habitación. Estaba nervioso y muy asustado, encogido, como un bebé, musitando frases inconexas como que debía permanecer con la casa a oscuras porque aquella luz, para ellos, era una clara invitación. Intenté calmarle y decirle que no se preocupara, que conmigo estaría a salvo. Le conduje dócilmente a su habitación y una vez allí le di un sedante suave con un vaso de leche, acaricié sus cabellos con ternura y le tapé los brazos con la manta. Pero los ojos febriles de mi padre me miraron muerto de miedo, mientras decía: «Ciérrame la persiana, hijo. No me importa que los espumeros vengan y que tengas toda la casa con las persianas alzadas. Pero mi habitación tiene que estar a oscuras para que no me encuentren». Era tal su insistencia que le hice caso. Cerré la ventana y bajé su persiana de modo que no se colara ni un diminuto haz de luz por sus rendijas. Aquello le tranquilizó junto con el sedante que ya empezaba a hacerle efecto y le sumió en un profundo y confortable sueño. Yo, entretanto, me dispuse a pasear por la soledad de la casa. No sabía por qué a mi padre le aterraba tanto la claridad y sin duda, era algo que quería descubrir, por lo que empecé a caminar por todos los rincones, encendiendo y apagando las luces por donde pasaba, comprobando minuciosamente cada rincón aún sabiendo que todo aquello no formaba parte más que de la imaginación de un hombre que ya estaba muy enfermo. Mientras caminaba aquí y allá abriendo y cerrando puertas. Aquí la habitación que le gustaba a mi madre con su coqueto tocador, allá el cuarto de juegos y mi habitación llena de juguetes, el cuarto de estar, los baños, el cuarto de la plancha y las escaleras que daban al piso de abajo. Me fijé en un ventanal muy grande que daba a la playa. El crepúsculo había llegado y la luz había descendido gradualmente. En el cielo lucía una enorme luna llena, blanca, mágica, suspendida como una enorme perla enacarada iluminando la cala. La luz de la luna era tan hermosa que apagué el interruptor solo para contemplar su belleza. El cielo tenía una tonalidad azul índigo tan hermosa, que no recuerdo haber visto nada igual en los años que tengo de vida. Me quedé allí extasiado contemplando el paisaje y entonces, me fijé que, en la arena de la playa, alguien había hecho un enorme dibujo con pequeñas conchas y caracolas. Yo no podría decir qué tipo de dibujo era ni qué representaba, pero estaba seguro que era algún tipo de representación o lenguaje, con el que, quién o quiénes lo habían hecho, se valían para decir algo. También estaba seguro de que, cuando llegué a aquellos guijarros, piedrecitas y conchas marinas no estaban en aquella cala. Era como si alguien,
una persona o varias, se hubieran encargado de confeccionar aquel dibujo, mensaje o lo que quiera que fuese, en un abrir y cerrar de ojos para darme a entender que mi padre y yo no estábamos solos. Un enorme terror me invadió y en aquel instante, comencé a dar credibilidad a lo que mi padre decía. Mi terror fue en aumento cuando sentí en el piso de abajo unas aceleradas carreras como de niños, unas extrañas risas entremezcladas con unos extraños cánticos de mujeres y murmullos de hombres. ¿Quién anda ahí? Grité alto para hacerme oír. Voy armado. Mentí, hagan el favor de abandonar esta casa. Miré bajo la escalera de caracol al piso de abajo. Nadie me contestó, pero en alguna parte del ala de aquella vieja casa, sonó una risita ahogada, como de alguien que se divierte al resultar descubierto. Y entonces, experimenté el terror más absoluto al ver como un grupo de individuos jóvenes, entre ellos algunos niños pequeños, avanzaban subiendo ordenada y sigilosamente las escaleras mientras me miraban, iluminados por la luz de la luna que se colaba a través de las ventanas. Sus cuerpos estaban cubiertos por unas extrañas ropas confeccionadas con algas. Eran una gran familia compuesta por muchos miembros. Yo no los conocía, no sabía quiénes eran ni lo que de mí querían. El móvil lo había dejado en el coche. ¡Qué absurdo! Porque casi siempre ocurre en los momentos más difíciles, cuando más se necesita. No, y aquel era uno de esos momentos y yo no tenía nada a mano con que defenderme ni mucha más escapatoria que encerrarme en alguna habitación. Pero ellos alzaban sus manos como si hicieran magia para impedirlo. Y a un movimiento de sus largos y ágiles dedos las puertas de la casa se abrían y se cerraban como batidas por manos invisibles. Lo último que recuerdo de aquella noche fue los cristales rotos de las ventanas y que yo acabé espantado en la habitación en que dormía mi padre y a donde yo había huido en busca de refugio. Estaba muy tranquilo sentado en la cama mirándome sin saber exactamente qué ocurría mientras aquellos seres entraban en la habitación con la luz encendida y nos rodeaban observándonos con sus ojos oscuros sin iris. En ese momento, algo me golpeó la cabeza y perdí la conciencia. Cuando desperté había amanecido y estaba tumbado en el suelo en la habitación de mi padre y él no estaba. Le busqué por toda la casa y finalmente le encontré en el exterior, en la cala. Parecía feliz, muy feliz. Nunca le había visto así. Observé sus pantalones de un ligero paño remangados por el tobillo para no mojarse y su rostro lleno de arrugas, luciendo una enorme sonrisa que yo no veía desde que era niño. No parecía preocupado por los desperfectos de la casa ni por mi caída y la posterior pérdida de conciencia. Llevaba en cada una de sus manos 2 latas de pinturas de colores rojo y azul, las últimas que yo le había regalado. Las posó en el suelo como si le pesaran, se mesó la canosa barba y señalando la barca, con un dedo me dijo: ahora la chalana ya está preparada para su último viaje. Mientras recuerdo aquel instante los ojos se me llenan de lágrimas. No sé quiénes eran aquel grupo de personas. Nunca lo sabré jamás. He oído que en Asturias hay una leyenda que habla de ellos. Los llaman espumeros. Los hay rubios que son los que conducen a los marineros hacia los faros para evitar que sus embarcaciones se escoren en las noches de tormentas. Los hay también morenos, y se dicen que estos traen a las madres noticias de sus hijos marineros. A veces las noticias no son muy buenas. Mi padre ya no está conmigo desde hace un año. Se llevó con él el pensamiento de haber terminado por fin una barca en la que había empleado toda su vida. A mí a veces me gusta imaginar que él sigue conmigo y que lo que en realidad hizo fue hacerse a la mar finalmente con aquella chalana de la que al final estaba tan orgulloso. Tal vez con él estaría mi madre y entonces, ya no le tendría miedo a la oscuridad ni a los espumeros. Me es difícil decir esto, pero me aterroriza y al mismo tiempo siento un profundo amor y respeto hacia el mar. Por eso, me paso casi todo el año lejos de él en Madrid, muy lejos de la costa. Es como si las olas murmurasen palabras incomprensibles y eso me produce un profundo pánico y desasosiego. Pero a veces,
Algunas veces, en las noches de luna llena, me gusta hacer un viaje y acercarme hacia la costa. Y llevo siempre a los espumeros un ramo de fragantes rosas de un inmaculado color blanco que arrojo a las olas como tributo por todos los marineros que murieron. Les pido fervientemente que cuiden de mi padre y lo acojan en sus olas hasta que yo pueda reunirme con él.